¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Grupo Impulso en Convivencias, impulsando la experiencia. Y bueno, como siempre, la gente ahorita ha de estar preguntándose, mi querido Rodo, ¿qué están haciendo esos dos juntos? Sana distancia, ¿ok? Sana Sana distancia. distancia estamos, pero Tenemos nuestro estudio claro, claro, como debe de ser, negativo Rodo. del COVID, por supuesto. Pero bueno, Rodo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Bienvenido. muchísimas gracias. Como siempre, con un gran entusiasmo de comenzar a platicar de este temazo que tenemos hoy con Gerardo Rodarte. Así es. Mi querido Gerardo, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. No, pues muy bien, muchas gracias. Muy contento de que me hayas invitado a participar contigo en estos encuentros y poder conocer también a Rodo y pues compartir con ustedes este espacio. Yo creo que vamos a platicar de un tema súper importante y muy interesante también para la gente, sobre todo en estos momentos. Yo creo que cae perfecto, está súper ad hoc y es importante prestarle atención. Entonces creo que todo lo que vamos a estar conversando por acá, creo que va a ser muy nutritivo, va a ser muy, muy bueno. Y pues qué mejor que con un tema tan interesante como bienestar emocional, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Y lo mencionaste, creo que muy bien, mi querido Gerardo, en el sentido de que en este momento creo que el bienestar emocional a todos nos caería muy bien, ¿no? Por supuesto, creo que sobre todo prestarle atención, ¿sabes? Porque estamos pasando por momentos difíciles, momentos muy, muy atípicos incluso, y creo que con todo esto que estamos viviendo surgen un montón de emociones, de pensamientos, de estados de ánimo, y la gente, todos en general, estamos pasando por una locura interna, ¿no? Entonces, poderle prestar atención a esto y poderlo trabajar, creo que nos va a hacer que sobrellevemos esta situación y cualquiera en nuestra vida y qué mejor momento que empezarlo a trabajar que ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Gerardo. Y para iniciar, Gerardo, me gustaría que nos platicaras y les platicaras a la gente que ya se está conectando y nos está viendo, ¿quién es Gerardo Rodarte? Platícanos un poquito de ti, amigo, por favor. Yo te conozco, Híjole, pero también para que la híjole, gente, no, no lo, con- lo que quieras, amigo, platicar. no lo conozco tan bien. Nada de que... Pues, ¿quién es Gerardo Rodarte? Mira, voy a hablar en primera persona. Tengo ya 10 años dedicado al desarrollo humano. Soy coach organizacional, facilitador de aprendizaje, terapeuta y, bueno, mentor también. Y, pues, bueno, apasionado de lo que hago. Me encanta trabajar con la gente. Me encanta poder aportar y poder vivir, digamos, mi misión de vida. Creo que en algún momento, en algún punto del camino encontré lo que me apasiona, lo que me gusta y poder hoy dedicarme a eso y poder estar de lleno dedicado a eso es una de las más grandes bendiciones que yo he podido encontrar y poder coincidir también en el camino con gente como ustedes, por ejemplo, ¿no? Que ya, Juanito, tenemos casi 5 años, 4 o 5 años colaborando juntos en diversos proyectos, encontrándonos en diversos escenarios y pues bueno, creo que esa es una de las bendiciones lindas de esta profesión, ¿no? De lo que hacemos. Entonces, pues para no hablar tanto de mí, porque me voy a llevar 2 Facebook Lives, 2 horas, pues yo creo que con eso es más que suficiente. Métanse en mis redes sociales para que ahí me vayan estoqueando y vayan viendo ahí lo que comparto. Está mi página de Facebook, Gerardo Rodarte, está mi Instagram, gera.rodarte. El Instagram es un poco más personal y subo ahí muchas, muchas locuras y pues bueno, para estar más cerquita. Excelente, Gerardo. Pues, amigo, Rodo, no sé. Fíjate que ahorita escuchándote hablar, Gerardo, hablaste de muchas cuestiones muy lindas. La pasión que tenemos que tener en lo que hacemos, en vivir, el darte a la gente, eso también es súper importante. Y me encanta que hayas dicho que descubriste hace poco esta vocación de vida y esta pasión de vida. Y creo que mucho tiene que ver con lo que nos vas a hablar hoy de bienestar emocional. De repente Totalmente. nos preocupamos muchísimo por las cosas que pasan afuera y dejamos de lado lo que pasa adentro. Creo que esto es una gran oportunidad, es un punto de inflexión que pareciera a todas luces negativo si lo vemos desde el punto de vista social, económico. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad para reencontrarnos con nosotros mismos, Gerardo. Totalmente, como lo menciona Rodo. Creo que yo siempre uso esta analogía, justo la voy a tomar de lo que acabas de compartir. En mis procesos de terapia, en mis procesos de coaching con mis clientes, en las facilitaciones, talleres que yo hago, generalmente es una analogía que siempre uso
y es la de que vamos por la vida con una lamparita, vamos con una lámpara siempre hacia afuera, alumbrando hacia afuera, ¿no? Observando a los demás, alumbrando a los demás, viendo qué es lo que los demás hacen, qué es lo que los demás piensan, cómo me perciben los demás, qué piensan los demás de mí, qué van a pensar los demás de mí. Entonces, creo que todo este proceso de trabajo personal parte de voltear esa lámpara hacia adentro, o sea, poder voltear esa lámpara hacia nosotros mismos y poder alumbrarnos a nosotros mismos. Y creo que de aquí partimos para cualquier otra experiencia de vida que queramos crear para nosotros. El poder conocernos a nosotros mismos, saber qué sentimos, qué pensamos, cómo estamos, qué queremos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, conocer nuestra historia, conocer qué queremos y cuál es el camino que queremos recorrer y cómo lo queremos recorrer, porque yo soy creyente fiel de que dentro de nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y para vivir una vida plena. Solamente hay que encontrar el camino. Algunos lo encuentran, algunos se tardan más, pero creo que todos tenemos las herramientas a nuestro alcance para poderlo lograr. Y si no podemos solos, creo que habemos muchos acompañantes, ¿no? Que podemos apoyar a las personas a poder lograr eso, ¿no? Entonces hay gente que se tarda años tal vez en descubrirlo, pero aquellos que están dispuestos a trabajarse, que no cualquiera, aquellos que están dispuestos a pasar por ese proceso, creo que lo logran en un mayor o en un menor tiempo posible, ¿no? Entonces, de eso se trata, voltear la lámpara hacia adentro y conocernos a nosotros mismos. Sí, la verdad es que todo lo que acabas de mencionar creo que es muy importante y lo hemos comentado en programas pasados, donde a veces pareciera, mi querido Gerardo, que se escucha muy fácil, ¿no? O sea, se escucha así, pon la lámpara, encuentra tu pasión, pero como lo mencionaste, unos pues, nos tardamos un poquito más, unos menos, unos se van y nunca lo encontraron, y creo que al final es importante lo que mencionas, es poner la lámpara y entonces sí empezar a trabajar en nosotros, ¿no? En ti, de adentro hacia afuera. Y con esto que acabas de mencionar, Gerardo, quiero que por favor empieces a compartir esta parte del bienestar emocional. ¿A qué te refieres con bienestar emocional? Para que la gente que se está conectando pueda ir identificando este gran tema que traes hoy, mi querido Gerardo. Claro, mira, el bienestar emocional yo creo que podemos empezar por definirlo como un lugar al cual llegamos, como un estado de ánimo al cual llegamos y nos estacionamos. Como un preámbulo hay que entender que como seres humanos nosotros tenemos pensamientos, tenemos emociones. Los pensamientos y las emociones muchas veces son involuntarios, ¿no? Y hablando específicamente de las emociones, son involuntarias de nuestro cuerpo, son reacciones a estímulos, a veces externos, a veces internos, y no los podemos controlar. Muchas veces nos volvemos locos con todo esto que estamos sintiendo porque no sabemos qué sentimos, no sabemos por qué lo sentimos, no sabemos de dónde viene, y entonces es calma. O sea, primero, el primer punto es, entiende que las emociones son naturales, las emociones no las podemos controlar, son estímulos de nuestro cuerpo y que generalmente tienen una corta duración en nosotros, ¿no? Cuando yo ya empiezo a pensar de dónde viene esta emoción, qué me hace sentir esto que estoy sintiendo, por qué me siento de esta forma, entonces esto ya podemos decir que es un sentimiento. Y un sentimiento viene de una duración un poquito más larga que la emoción. Y nosotros incluso podemos cambiar también los sentimientos como cambiando las emociones o pasando por el proceso cognitivo a las emociones. ¿Qué pasa con los estados de ánimo? Yo mencionaba que el bienestar emocional es un estado de ánimo. El estado de ánimo es digamos, aquel sentimiento que se prolonga por un mayor estado de tiempo, por un mayor tiempo posible. Y entonces hablamos que el bienestar emocional es un lugar, es un estado en el cual nos encontramos. Ahora, bienestar emocional es ese estado de ánimo en el cual me encuentro que me permite estar en un nivel de equilibrio, de balance, estar bien con nosotros mismos, estar bien con lo que hacemos, estar bien con lo que sentimos, estar bien con la forma en la que nos relacionamos, e incluso reconocer cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras aptitudes y desde el reconocimiento, si hay algo que yo pueda trabajar, trabajarlo. Pero es ese estado de balance, ese estado de paz, ese estado de equilibrio, de estar bien con nosotros mismos. Eso es un estado emocional, eso es un estado de bienestar emocional. Así lo podría definir, para que sea como más simple. No, yo creo que si le preguntas a las personas, a todas las personas en el mundo, quisieran lograr esto que tú acabas de decir,
Sin embargo, Totalmente. pareciera que estamos como reacios a estos cambios y a esta profundización personal, como que no nos queremos voltear a ver hacia adentro y existen muchos, ¿cómo te lo digo? Como muchos obstáculos, barreras personales que nos ponemos para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ponemos muchísima resistencia a poder voltear hacia adentro porque nos es más fácil, de alguna manera, entre comillas, nos es más fácil estar volteando hacia afuera que adentro. Lo que To- mencionas hoy de verdad es impactante porque no nos damos tiempo y no nos damos el merecimiento de decir, merezco conocerme, merezco estar mejor, merezco sentirme de una manera diferente para que ese estado de ánimo a través del tiempo, este gran arco iris que se presenta de emocionalidad, dure lo más posible en el tiempo. Puedes sentirte enojado, puedes sentirte triste, se vale, y nombrar a las cosas por su nombre, Gerardo. De repente hay mucha confusión de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos, porque no sabemos, no nos damos tiempo para decir, estamos tristes cuando en realidad estoy enojado, o estoy enojado cuando en realidad estoy triste, y estoy alegre cuando en realidad estoy eufórico, porque la emoción es instantánea y este sentimiento no lo preservamos en el tiempo. Y lo que dijiste es súper importante, ¿qué voy a hacer con eso que siento más adelante? ¿Cuáles son las consecuencias, los beneficios o perjuicios colaterales que yo solo me estoy permitiendo en la vida? Y también, ahorita que mencionas esto, Ro, de repente los modismos, ¿no? Se vuelve, en esta situación hablamos en un inicio, que de repente dices, oye, ¿cómo estás? No, estoy deprimido. Cuando se vuelve como, pues, estoy deprimido y no saben esa diferencia, ahorita lo que tú mencionaste. Entonces, creo que por ahí también es muy importante que la gente vaya identificando eso. Dice por ahí Mariel, de ahí también parte la ansiedad, pregunta, entiendo que también se desarrolla por las emociones. Sí, totalmente. Bueno, ya el tema de ansiedad o el tema de estrés, que es súper común hoy. ¿Quién no se enferma de estrés o quién no está enfermo de ansiedad? Que levante la mano aquí, ¿no? Porque creo que es algo ya súper, súper común. Y esto que comparten ustedes ambos, porque en sus comentarios puedo rescatar esto, es, sí, el bienestar emocional es un lugar al que yo o que mucha gente quiere llegar, ¿no? O pretendemos llegar y a veces no lo logramos, pero no lo logramos porque no nos hacemos conscientes y no sabemos qué sentimos, no sabemos por qué sentimos lo que sentimos, no nos cuestionamos por qué pensamos lo que pensamos y hacemos lo que hacemos. Entonces creo que el primer punto para todo esto es empezar a conocernos a nosotros mismos, partir de un autoconocimiento. Ahora bien, el estar en un nivel de bienestar emocional no quiere decir que no te vayan a pasar cosas negativas o que no vaya a haber emociones negativas o que no vayas a estar triste o que no te vayas a sentir angustiado. No, quiere decir que aún y aunque sientas esas emociones, tu nivel de paz, de tranquilidad, de armonía no se ve mermado. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de trabajarlo. Entiendes que puedes moverte del lugar. Entonces, es tener mayormente emociones positivas aún y con las negativas, también vivirlas, aprender a gestionar esas emociones. Es, ¿qué hago con esto que siento? Esa es la gestión emocional. ¿Qué voy a hacer con lo que siento? No las puedo reprimir, porque si las reprimo, entonces va a llegar un momento en el que ya no va a poder reprimir, ¿no? Van a salir, van a saltar en cualquier situación. Entonces, se trata de aprender a gestionar las emociones, gestionar lo que siento, gestionar incluso los pensamientos. Y el bienestar emocional es eso, es transitar mayormente por emociones positivas sin dejar de lado las negativas. También aprender a pasar por ahí y aprender a darnos la oportunidad de también sentir eso. A veces le tenemos mucho miedo a sentir tristeza, a sentir angustia. No tenemos que sentir miedo hacia eso, porque al final del día son emociones y las emociones, como el miedo, es un termostato, ¿no? Nos está indicando que hay algo a lo que le tengo que prestar atención. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conociéndonos, explorándonos, volteando la lámpara hacia adentro y trabajar en hacer cosas que me generen el poder permanecer en ese estado de quietud, en ese estado de equilibrio, buscar siempre ese punto medio. Yo siempre hablo en mis terapias sobre esto, hablo, ¿por qué irnos a las polaridades? ¿Por qué no buscar estar en un punto de equilibrio, en un punto medio? ¿Qué tengo que hacer para estar ahí? ¿Por qué tiene que ser blanco o negro? ¿Por qué no ser un punto medio y buscar estar yo en ese punto medio, en ese punto de equilibrio? De eso se trata para mí el bienestar emocional. Y es la invitación a la que abro, ¿no? ¿Partiendo de dónde? De conocernos. Ahora, Gerardo, ¿cómo comenzar
hacer este inventario emocional del que tú hablas. Yo lo comparo mucho y hago esta analogía de un inventario. Somos capaces de hacer inventarios de nuestra casa, de nuestro closet, de nuestro negocio, de nuestra tiendita, de nuestra empresa, de cualquier cosa somos capaces de hacer inventarios y decimos cuáles son los requerimientos mínimos o el stock mínimo que necesitamos, por ejemplo, en la alacena de la casa. Y somos capaces de hacer inventario de todos lados. Y cuando nos toca hacer el inventario de nosotros mismos, encontramos un desorden y que no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Aquí me surge esta duda, ¿cómo podemos empezar a hacer un inventario emocional, ese reconocimiento personal, ese autoconocimiento personal, ese autoconcepto? ¿Cómo lo podemos empezar nosotros a abrir? Cuando abrimos nuestra bodega interna, regularmente somos muy duros con nosotros mismos y mira, es tan sencillo como esto. Si les pidiéramos a la gente que hiciera una lista quizás de fortalezas y debilidades o virtudes o defectos, nos es mucho más fácil encontrar los defectos que las virtudes, porque nos concentramos en la vida en eso. No sé si sea porque lo nos han dicho, las experiencias vividas, aquellas situaciones de carencia que podemos tener en el cariño, en el amor, en la atención, en el reconocimiento. Sin embargo, cuando abrimos nuestra cajita de Pandora, vemos lo primero que salta es todo aquello que no nos gusta o todo aquello que sentimos y a lo mejor ni somos tan malos como sentimos, pero ya nos apropiamos de este autoconocimiento erróneo o de este que está tergiversado. ¿Cómo empezar a ver las fortalezas en esta autocrítica personal, Gerardo? Mira, yo creo que hay que partir primero de darnos la oportunidad de movernos hacia ese lugar, darnos la oportunidad de voltearnos a ver, primeramente, ¿no? Saber qué siento y qué pienso, por qué siento lo que siento y por qué pienso, de dónde vienen esos pensamientos, quién me los puso ahí, quién me los pasó, quién me los heredó o de dónde los agarré. Entonces el punto primero, como bien lo dijiste, hacer un inventario emocional justamente, ¿no? Saber qué tipo de emociones generalmente estoy transitando, cuáles son las emociones que generalmente predominan en mis estados de ánimo, en mi actuar, cómo estas emociones que yo siento de alguna manera están impactándome a mí en mi relación conmigo mismo y cómo también impactan en la relación que tengo con los demás. Entonces, el punto de partida justamente es esto, hacer un inventario emocional. Y esto creo que es un ejercicio que muchos terapeutas también hacemos en los procesos, ¿no? Es date la oportunidad de hacer este inventario, de decir, bueno, ¿de dónde vienen las emociones? ¿Cuáles son las emociones que generalmente predomino? ¿Cuáles? Incluso a lo mejor no de manera general, lo podemos ir acortando, ¿no? Hoy en día llegar a mi cama en la noche y decir, ¿cómo me fue hoy? ¿Cómo fue mi día hoy? ¿Qué sentí el día de hoy? ¿Cuáles fueron las emociones que hoy transité? Ok, de estas emociones, ¿de qué manera impactaron? ¿Qué fue lo que creó? Cuando me sentí enojado, ¿por qué me sentí enojado? Cuando me sentí feliz, ¿por qué me sentí feliz? ¿De dónde vienen estas emociones? Y creo que este es el punto de partida y aquí es donde podemos empezar a conocernos a nosotros mismos, poder abrirnos a cuestionarnos. Y ese es el punto de partida para poder trabajar en lo que queremos, porque también otra cosa, si no sé a dónde voy y si no sé a dónde quiero llegar, pues cómo me voy a dirigir hacia allá. Entonces, el punto primero es hacer este inventario emocional y entonces poder decir hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué quiero generar para mí? Si hoy transité mayormente por la alegría o por la tristeza o por cualquier emoción que haya sentido, ¿cómo quiero sentirme mañana? ¿Qué quiero generar para mí? Y esto creo que nos puede servir también como brújula para saber qué es lo que queremos generar. Entonces, partimos de toda la base del autoconocimiento, conocernos, cuestionarnos, preguntarnos y empezar a decir hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, qué quiero generar para mi vida, ¿no? Esta parte que hablas ahorita, Gerardo, de ese autoconocimiento, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después de ese ya que tengo, ¿no? Ya empiezo a rescatar, ya empiezo a identificar estas emociones que se generaron durante el día, lo que me causó tristeza, lo que me causó alegría? ¿Qué sigue después de eso? Empezar, ya tengo esto, ya es como las bases, ahorita que mencionas. ¿Qué punto seguiría después, mi Gerardo? Ahora que ya he podido cuestionarme sobre las emociones que he sentido, ¿no? Y por qué las he sentido, creo que ahora sí puedo empezar a hacerme consciente de esas emociones. Y desde la aceptación decir, estas emociones no las puedo reprimir, las tengo que vivir, pero ¿qué quiero hacer con ellas? No se trata de reprimir las emociones, sino de vivirlas y cómo las quiero vivir, cómo las quiero expresar. ¿Qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo?
Y creo que esto es lo que nos da la apertura para poder empezar a crear cosas distintas. A veces queremos cambios, pero no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Y a veces nos vamos a cambiar nuestras acciones, pero creo que el punto primero es cambiar quién está siendo la persona que está haciendo esas acciones. Y para poder hacer eso, primero me tengo que hacer consciente. Entonces, hago mi inventario emocional, me hago consciente de esas emociones, de dónde vienen, y entonces, ¿qué quiero hacer con ellas? ¿Cómo las quiero gestionar? Y esto está relacionado meramente con el bienestar emocional, ¿no? Fíjate que como, y creo que Rodo no me va a dejar mentir, ni tú tampoco, Gerardo, como cuando llegan los usuarios, los clientes, pacientes, y de repente dicen, ¿no? Te hablan del marido, te hablan del trabajo, te hablan de los hijos, te hablan y cuando les haces la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres? Es como, o sea, ¿se vale que yo pueda pedirlo? Y precisamente es ahí, ¿no? Donde no se tiene ese autoconocimiento de saber qué es lo que yo quiero. Y es yo donde cuesta trabajo, ¿no? Fíjate que incluso la pregunta de quién eres, en terapia hago yo un grupo divido las personas en amas, quieres y te caen bien, y me hacen una lista impresionante. Rara es la persona que me puede decir, el primero soy yo. Pues te empiezan a hablar hasta de la frutería de la esquina, que es bien buena onda, que le regaló la que fruta. le regaló la fruta, y haces un sinnúmero, dices, bueno, son 135 personas, ¿y tú dónde estás? Claro. Y de repente sí es un impacto, ¿no? Y bueno, ¿quién eres? Y hay preguntas respuestas muy concretas, sin embargo, tienen que ver con lo que están haciendo, ¿no? Yo soy Rodolfo, bueno, sí, ya sé cómo te llamas, ¿quién eres? Ah, soy Rodolfo, soy psicólogo, ya, ok, ya me dijiste a qué te dedicas y cómo te llamas, ¿quién eres? Y empiezas a profundizar, creo que ahí pudiera ser un punto de partida para decir, bueno, ¿quién soy? Y hay gente que me dice, no lo sé, perfecto, correcto, vamos a partir de esta conciencia de la que le va Gerardo y después convertirla en una conciencia plena y voltear a ver aquella casa que tenemos abandonada, que somos nosotros mismos, empezar a limpiar, a escombrar, y habrá cosas que no nos gusten y que tendremos que sacar y eliminar, y habrá otras que dices, mira, esto lo tenía yo aquí, pero ya no me acordaba. No es que no lo seas, ya no te acuerdas, tu memoria emocional ha quedado en amnesia un poquito, como en letargo, como lo que te ponen cuando te operan, está anestesiado, estás anestesiado emocionalmente y empiezas a recuperar el movimiento. Yo lo imagino mucho cuando te duerme una pierna, un brazo, cualquier parte del cuerpo, y dices, ya no la siento, pero tienes la necesidad de sentirla y empiezas a hacer cosas y empiezas a hacer movimiento, que es lo que hablabas tú, Gerardo, de esto de gestionar. A mí esta palabra de generar, a mí me encanta. Vamos a generar nuestro propio beneficio a partir de que lo que realmente necesitamos y de lo que realmente merecemos, porque de repente no nos sentimos merecedores de muchas cosas, Gerardo. Total, y entonces hablamos entonces que el bienestar emocional, para poder llegar allá, hay que hacernos conscientes. ¿Cómo nos hacemos conscientes? Conociéndonos a nosotros mismos, con el autoconocimiento. Y esto nos abre la pauta también para trabajar un concepto muy importante que tiene que ver con el amor propio, que es la autoestima, ¿no? Hablamos de las emociones, entonces reconocer cuáles son las emociones que mayormente predominan en mí, de dónde vienen, qué me gusta, qué no me gusta, y entonces esto me abre también a trabajar en el concepto de la autoestima. ¿La autoestima qué es? Pues básicamente es aquello que yo siento por mí. La autoestima se refiere al sentimiento que tengo hacia mí mismo. Cuando yo me veo al espejo, ¿qué siento por mí? Esa es la pregunta que tengo que hacerme, ¿no? Para empezar a conocerme. Y ahorita decías, cuando le preguntas quién eres, muchas personas no sabemos o no saben responder ante esta pregunta. Y creo que para partir a responder esta pregunta y conocer la respuesta, pues es justamente esto, el párate frente al espejo y pregúntate qué sientes por ti. Esa es la autoestima. Porque lo que tú sientas por ti es lo que vas a transmitir y lo que también vas a generar en las relaciones interpersonales que tienes, ¿no? Y es la forma en la que le vas a enseñar al mundo también cómo tratarte, cómo hablarte. Y entonces hablamos de autoestima y hablamos también del autoconcepto. ¿Cuál es el concepto que tengo de mi persona? ¿Qué es lo que pienso de mí? ¿Cuáles son esos pensamientos que tengo que generalmente predominan en mí? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Cuáles son aquellos juicios personales que emito hacia mí? Porque entonces hablamos de emociones y hablamos de pensamientos. Y hay que entender que son dos cosas que son diferentes, pero de alguna manera una sigue a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué siento por mí y qué pienso por mí? ¿Cómo está mi autoestima y cómo está mi autoconcepto?
cómo me hablo, cuál es mi diálogo interno, cuál es la forma en la que me expreso de mí hacia mí mismo, pero también es cómo hablo de mí mismo hacia afuera, hacia los demás. Porque la forma en la que yo me hable y la forma en la que yo me exprese de mí es lo que yo les voy a estar diciendo también a los demás, cómo me van a tratar, ¿no? Y Y ahorita entonces, mencionaste esto, perdón, cuando dice, ¿no? Sucede algo, inmediatamente, ay, soy un baboso, ay, qué tal por cual soy, ay, es que siempre me pasa, y utilizan palabras siempre me pasa, ¿no? Y recuerda que si tú dices siempre, siempre, así va a ser, porque tú lo estás decretando, esa es la forma que tú estás pensando de ti mismo o tú misma. Es que siempre me tocan este tipo de mujeres, es que siempre me tocan este tipo de hombres, es que siempre mis jefes, entonces, están desde ese lugar. Y ese es su concepto que obviamente reflejan de adentro hacia afuera. y entonces hablábamos ahorita de cómo empezar a trabajar esto. Bueno, cómo empezar a trabajarlo, hay que ponerle atención a nuestro diálogo interno, hay que prestarle atención a la forma en la que yo me hablo y hay que empezar a cambiar el lenguaje, ¿no? Como seres humanos estamos también creados a través del lenguaje, el lenguaje es generativo. Así es. Entonces, pues hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar el transformar esos juicios personales, hay que cambiar esas etiquetas que yo mismo me pongo. Voy por la vida diciendo que la vida me trata de cierta o cierta forma. Bueno, ¿cómo le estoy enseñando a esa gente que me debe de tratar? ¿Cómo me hablo frente a esas personas? ¿Cómo me critico? ¿Cómo me enjuicio? Porque al final del día somos nuestros peores jueces, ¿no? Somos los jueces más duros, más directos, más sin filtro. Entonces, es empezar a cambiar nuestro diálogo interno, empezar a cambiar nuestras conversaciones, empezar a cambiar la forma en la que yo me hablo y sobre todo también empezar a reconocer aquellas fortalezas que sí tengo, porque no quiere decir que si algo me salió mal, eso me vaya a determinar o vaya a ser yo esa persona siempre. Estoy siendo esta persona en este momento, pero no quiere decir que yo vaya a ser siempre así. Entonces hay que empezar a reconocer también cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, si esas fortalezas las puedo utilizar y si esas debilidades las puedo empezar a trabajar y qué tengo que hacer para entonces moverme del lugar. Y es como empezar a reconciliarnos y aceptar tanto nuestros ángeles como nuestros demonios y decir, este soy yo, así soy, ¿no? Con mis ángeles y demonios así soy. Pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente vamos por la vida, ¿no? Mostrando nuestros ángeles solamente, escondiendo nuestros demonios y de repente en cualquier circunstancia, ¡pum!, salen y atacan. Y entonces ahora sí eres el malo del cuento. O viceversa, también hay gente que va por la vida mostrando solamente sus demonios porque tiene miedo de mostrar sus ángeles para no salir lastimado. Y entonces esto merma sus relaciones. Entonces el punto acá es reconcíliate con tu lado bueno, reconcíliate con tu lado malo, o sin ponerle bueno y malo, reconcíliate con tu ser, con todo lo que eres, ¿no? Y para eso, pues bueno, hay que empezar a trabajar nuestras conversaciones internas, nuestro diálogo interno. Correcto. Oye, dice Bambi Vázquez, ¿podrías recomendar algún libro? Menciona. ¿Podría recomendar algún libro? No me gusta recomendar libros. Mejor tomen procesos, tomen terapia y desestigmaticen el tema de ir a terapia. Creo que no hay mejor libro que eso, porque al final del día el conocimiento, si no se lleva a la acción, no sirve absolutamente de nada. Tú te puedes leer un libro y te va a lo mejor a dejar un conocimiento de un mes, 2 meses, pero se te olvida. Ve a terapia para que entonces te conozcas, trabájate a ti misma. Ahí es donde está el conocimiento, ahí es donde está la información. Y entonces ahora sí llévatelo a la acción para que se transforme en algo que ya quede en ti. Así que no te recomiendo ningún libro. Ve a terapia. Háblanos, Bambi, puedes comunicarte con nosotros. Fíjate, Gerardo, hablabas de algo que yo lo concibo así como, hablabas de este pensamiento que son pensamientos, emociones, sentimientos que nos agolpan a cada día y que aún la ciencia ni siquiera se ha puesto de acuerdo cuántos pensamientos podemos generar en un solo día, porque tenemos un rollo acá adentro fenomenal. Sin embargo, aunque no podamos de alguna manera quizá controlar los pensamientos, que no nos controlen a nosotros, eso sí lo podemos hacer mediante esta autocrítica, mediante este inventario y mediante el autoconcepto. Cuando lo verbalizas, bien hablabas, ya generamos. Yo lo digo así tal cual, ya parimos al mundo, al universo, un pensamiento. Ya cuando lo hablas, ya sale de ti y lo conviertes en acción. Generalmente es esto, pensamiento, verbalización y acción. Entonces, tener mucho cuidado con qué pensamientos o qué sentimientos nos quieren dominar
para decir este no. Y no se trata de suprimir, como bien dijiste, porque vamos a terminar como un olla express. Yo lo comparo mucho con esto y perdón por la analogía que hago. Estas ollas express donde haces frijoles, de repente si no existiera esa válvula de escape, bueno, en barras de frijoles a ti y a toda tu familia, a todos los que estén ahí. Que bien lo que decías, explotamos de repente en el lugar menos indicado con las personas menos indicadas. ¿Por qué? Porque hemos suprimido, hemos encerrado nuestros sentimientos. Se trata quizás de controlar y saber hacia dónde va ese sentimiento con lo que decías hace rato, o a dónde va esa emoción. Entonces creo que la parte de poderlo verbalizar tiene mucho que ver con cómo ejecuto y cómo me hablo, que es lo que tú decías, ¿verdad, Gerardo? Sí lo entendí bien. Totalmente. Y ahorita hablas de los pensamientos. ¿Cómo contabilizar los pensamientos? Tenemos un montón de neuronas en nuestro cerebro. Esas neuronas se están chocando en todo momento, creando conexiones, están creando circuitos, pero también los puedo cambiar. Esos también los puedo transformar. Yo puedo cambiar mis pensamientos y al cambiar mis pensamientos también puedo cambiar mis emociones. Cambiar no quiere decir reprimir. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Creando nuevos hábitos, ¿no? Y no podemos caer en la culpa tampoco, porque también hemos sido amaestrados o hemos sido enseñados de esta forma, pero podemos desaprender y podemos aprender cosas nuevas. ¿Cómo? Creando nuevos hábitos, creando hábitos que sean hábitos saludables desde lo que para ti sea saludable, desde lo que para tu propio concepto sea bienestar, ¿no? Yo te puedo dar una definición de bienestar, pero al final tú vas a ponerle tu propia definición a lo que es bienestar emocional para ti. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Qué es lo que te lleva a estar en ese nivel de equilibrio, en ese nivel de balance, en ese nivel de estabilidad, ¿no? Y trabaja para llegar a ese lugar. ¿Cómo? Creando diferentes hábitos. Cambia lo que estás haciendo hoy si no te gusta en el lugar en el que estás, ¿no? Empieza a crear cosas diferentes, empieza a cambiar tus conversaciones, empieza a prestarle atención a tus sentimientos, de dónde vienen, qué te las genera, ¿no? Y qué quieres hacer con ello y cómo esto de alguna manera está impactando en ti, en la relación que tienes contigo mismo y también cómo impacta en las relaciones con los demás. Entonces, ese es el punto de partida para trabajar el bienestar emocional y entender también que ese es un camino que no es lineal, no es un viaje lineal y ascendente, ¿no? Es un viaje que está lleno de curvas, está llena de subidas, de bajadas y entender también que aun y cuando tú vayas en un proceso, también las recaídas son parte de ese proceso. Va a haber días buenos, va a haber días no tan buenos y partir de la aceptación que va a haber cosas que puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. Y eso es lo que me va a dar paz. Cuando yo logro entender eso, entonces empiezo a relacionarme diferente conmigo y por ende relacionarme también diferente con los demás. Y entonces empiezo a vibrar también en una energía distinta que empiezo a traer a mi vida situaciones o circunstancias diferentes a las que estoy viviendo. Pero si entonces me estaciono en un estado emocional negativo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Voy a empezar a traer a mi vida puras cosas negativas y entonces todo me pasa, en todo para mí y entro en un estado de víctima. No, hay que hacer un alto, respirar, observarnos, qué me está pasando, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué puedo cambiar de esto, qué no puedo cambiar de esto, qué tengo que aceptar y hacia dónde quiero moverme. Punto. Fíjate Muy que sencillo. sí, muy sencillo, ¿verdad? Fíjate que lo que dices, Gerardo, ahorita lo comparo con el tiempo fuera en los deportes. Y el entrenador pide tiempo fuera o el capitán precisamente para tener calma. Yo creo que desde la calma puedes empezar a hacer una reingeniería de tu propia vida. Y en el fútbol, en el voleibol, en cualquier deporte que tenga un tiempo fuera es para volver a reestructurar, reconocer las virtudes, reconocer las fallas y decir, por aquí hay que marcar mejor, acá hay que irse más adelante, y entonces empieza a mejorar el partido de tu vida. Yo lo comparo mucho con esto, ¿no? El tiempo fuera. Vamos a darnos un momento de paz, un momento de calma, y entonces reestructurarnos para poder ir hacia adelante. Y la realidad es que muy pocas veces nos damos ese permiso, nos damos en muy escasas ocasiones el permiso de hacer un alto, de parar, de observarnos, vamos con el acelere de la vida y simplemente vamos creando cosas como sea, pero no hacemos un alto a preguntarnos, a cuestionarnos, a saber por qué estoy donde estoy, cómo llegué a donde estoy. Y creo que el punto es empezar a darnos esa oportunidad de hacer un alto. Yo creo que esto que estamos pasando ahora, esta situación contextual en la que estamos con este tema del virus y todo esto que se vino, creo que yo he aprendido eso. Creo que es un buen momento para a veces también
darle la oportunidad de parar, observarnos y redireccionar, ¿no? Creo que la vida a veces nos pone en las circunstancias correctas, en el momento correcto, y aunque nos enojemos, pasa y así debe de ser. Para algo está pasando esto, ¿no? Entonces la pregunta no sería el por qué me pasa esto, sino el para qué me está pasando esto hoy, ¿no? Y Suele, cambia el sentido de la frase. Cambia porque yo le quito la culpa, ¿no? O la victimez y me paro en la responsabilidad, y solamente desde adentro puedo generar un cambio. Desde afuera no se puede. Desde adentro el cambio se genera. ¿Y cómo? Cambiando mis pensamientos, cambiando mi diálogo interno, cambiando mi perspectiva. Ese es el cambio que se tiene que hacer, la forma en la que yo percibo las cosas. y como bien comentas, creo que la gente, nosotros debemos de comprender y de entender que la naturaleza, ahorita que hablabas, voy a poner ahorita un ejemplo, cuando hay un terremoto, ¿cierto? Hay un terremoto, una depuración, o sea, la gente muere y se cambia y se modifica, pero al final, después de cuando las cosas se derrumban, se vuelve a construir, es porque se está construyendo. Entonces, no quedarnos, como bien lo mencionaste, en esta parte de victimez, en esta parte sí, ya pasó el terremoto, pero pues yo podría estar viviendo a lo mejor todo lo del 85, ¿no? Y yo quisiera estar ahí, si lo deseara, pudiera estar ahí, pero al final no, ya pasó, se reconstruyó, después vino otro, hasta en la misma fecha, ¿no? Hasta en el mismo día, pero al final nosotros tenemos ese poder de decisión, de elegir, de empezar a trabajar en mí, porque esta parte, como que ahorita que mencionaban de hacer un stop, de hacer un alto, pero hacer un alto desde una conciencia más clara, es decir, que no se vea nada más, porque la gente dice, es que yo en la noche, ya que me voy a acostar, digo, es que me equivoqué, es que soy bien mensa y es que soy bien güey, y le dice, ¡ja! No, pues eso no es hacer un alto, ¿no? Estás haciendo un alto, pero de todos modos estás en la misma posición. De eso que ya te diste cuenta, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué podrías cambiar? ¿Qué pudieras modificar? ¿Qué no te gustó? Y lo mencionas, ¿cuánta gente, cuando tú entraste y Rodo te hizo resaltó esta parte de la pasión? ¿Cuánta gente podemos conocer de nuestros propios amigos, nuestras propias familias, que viven con su esposa, su esposo y no son felices? Trabajan a lo que se dediquen y no son felices. Y entonces ese bienestar nunca va a estar, porque llegan a la casa y como no están convencidos del lugar que yo laboro, pues llego, me vuelvo un hoy express y me desquito en casa, ¿no? Y entonces ya estoy buscando, no identifico que no es mi esposa o mis hijas o mis hijos, es mi trabajo, pero no lo he identificado. Y entonces, como no estoy consciente de eso, entonces, como dice Rodo, vengo salpicando frijoles a todo mundo. Claro. Fíjate, Gerardo, lo que dice Juanito también me llama la atención, el hecho de que cuando haces un alto en tu vida y puedes descubrir tanto tus fortalezas como tus debilidades, y viene una aceptación personal, y yo considero que después viene una adaptación a esa aceptación para que tú puedas fluir y puedas estar más que funcionando, puedas fluir con el mundo. Y entonces, un concepto que nos comentabas antes de entrar al aire, a partir de este momento, ¿podría decirse que estoy ya en un proceso de autorrealización personal, Gerardo? A partir del cuestionarme, A al partir partir de de hacer un alto y cuestionarme. cuestionarme, después aceptarme como ser humano, aceptar que los errores que cometo no son simplemente errores, porque si se quedan en ese plano, lo seguiré cometiendo. El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y entonces convertirlo, esos errores en experiencia, esos errores en sabiduría, esos errores en reingeniería de mi vida, en una reestructuración de mi vida. Y mi pregunta es, ¿a partir de este momento comenzamos ya un proceso de autorrealización, Gerardo? Totalmente. Creo que ese concepto de autorrealización es al que todas las personas quieren llegar. ¿Quién no quiere sentirse realizado? ¿Quién no quiere sentirse bien, ¿no? Entonces, la autorrealización se logra cuando tú has logrado también trabajar, ahora sí como que todas las bases de tu pirámide, ¿no? Y poder satisfacer todas esas necesidades.
que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablamos de la pirámide de Maslow, donde habla de las necesidades básicas. ¿Cuál es el pico de la pirámide? La autorrealización. Y es el lugar al que todos queremos llegar, pero no vas a llegar ahí si no atiendes todas las otras bases de la pirámide. Hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque probablemente tengas todo lo demás construido y puedas a lo mejor sentirte realizado, pero si volteas a ver y a lo mejor tus relaciones no son las más óptimas, a lo mejor no sé, tus necesidades básicas no están cubiertas, entonces realmente no es una realización meramente real, ¿no? Es efímera, porque eventualmente algo va a caer. Entonces el camino hacia la autorrealización creo que es algo a lo que todos queremos llegar, y partiendo del autoconocimiento creo que es la base para poder llegar hacia allá. Trabajar mi autoestima, trabajar mi concepto, el concepto que tengo de mí mismo, el autoconcepto. Con esto poder encontrar mi pasión, esa pasión de lo que hablamos, ¿no? Porque al final el vivir en tu pasión es lo que te va a llevar también a una autorrealización. Y la pasión se vive cuando encuentras tu motivo, o sea, ¿cuál es qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu gasolina? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que quieres hacer? Y entonces ahí es donde puedes encontrar tu misión o tu pasión de vida para que entonces puedas llegar a una autorrealización real, ¿no? Fíjate que me encanta estas dos preguntas, el por qué y el para qué. Me encantó lo que acabas de decir. El por qué lo sabemos. Pareciera que por default ya sabemos el por qué. ¿Por qué vengo a terapia? Porque me siento estresado, porque estoy intranquilo, porque no estoy en mi equilibrio. ¿Para qué vienes? Y aquí es lo que mencionas, el propósito de tu vida. Porque pudieras dedicarte a algo que no te guste trabajar, porque vaya, no todos tenemos esta gran oportunidad de dedicarnos, porque hay necesidades básicas que cumplir, como bien lo decías, en esta pirámide. Sin embargo, darle esta vuelta a tu vida y tener una opción distinta de poder realizarte y apasionarte por algo. La pregunta sería, ¿qué te apasiona en la vida? No me gusta mi trabajo, ok, no te gusta, sin embargo, hay un producto de tu trabajo que puede ser la realización económica y en ese lado estás bien. Atiende entonces aquello que no está bien y dedícate y dale ese giro para que puedas también intervenir con aquello emocional, aquello espiritual y aquello corporal que te llena, ¿no? Somos un triángulo desde mi perspectiva, material, nuestro cuerpo, las emociones, nuestra mente y la parte espiritual que también nos ayuda a trascender con las demás personas, que es de lo que has estado hablando. Y como bien lo dice Bambi Vázquez, los errores son aprendizaje, convertirlos en experiencia, convertirlos en algo que nos va a servir de un escalón para subir. Ya me equivoqué, no es por aquí, como bien decías, este camino sinuoso, que no es recto, que de repente tenemos estos pensamientos lineales para resolver las cosas de la misma manera siempre, y entonces buscar esta parte lateral de voltear a ver. Parecemos, yo lo digo así como, perdón por la expresión, como burritos de pueblo, donde nos ponen aquí nuestras cositas para que vamos nomás para adelante y ahí vamos jalando, ¿no? Cuando podemos ver un mundo distinto. Y es que, ¿qué pasa? O sea, tenemos muchos estereotipos a los cuales estamos siguiendo y entonces nos estamos comparando con los demás. Y es a lo que voy con la lamparita hacia afuera. O sea, vamos comparándonos con todos los demás, lo que tengo, lo que soy, lo que hago, con lo que los demás hacen. El punto aquí es, pregúntate a ti, ¿qué es lo que hoy estás haciendo? ¿Dónde estás y hacia dónde vas? ¿Quieres encontrar tu misión? ¿Quieres encontrar tu motivación? La motivación no va a venir desde afuera. La motivación no te la va a venir a enseñar nadie, ni te la va a venir a detonar nadie. O sea, la motivación viene de adentro de ti. Y solamente conectándote contigo, conectándote con tus pasiones, conectándote y conociéndote es como vas a encontrar cuál va a ser tu verdadera motivación. Porque la motivación viene desde adentro. Y aceptar que todos somos diferentes. Todos somos diferentes y pues cada uno le toca sus propias experiencias de vida, sean errores o aciertos, y al final pues son aprendizajes, ¿no? Nadie somos perfectos. Y cuando yo logro entender esto desde este lugar, entonces puedo empezar a aceptar también cómo son mis circunstancias, cuáles son mis circunstancias, cómo manejarlas, hacia dónde voy, y poder entonces estar en un mayor nivel de paz y que la paz no me la venga a intranquilizar nadie más desde afuera. O sea, poder tener yo esa capacidad de llevarme a ese lugar y estar yo en ese nivel de bienestar, poder elegir qué hacer con mis emociones y qué hacer con mis pensamientos. Yo tengo la capacidad de elegir qué hacer con ello, ¿no? Y ahorita que mencionaste esto, Gerardo, algo que yo comparto es de no permitas que otras personas jueguen con tus emociones, porque nosotros permitimos que las personas jueguen con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Y entonces nosotros culpamos, la víctima es que él me hizo, es que él me dijo.
No, él dijo y él hizo. Tú te sentiste así, tú elegiste permitirte sentirte así. Esa persona es. Y hablábamos que a veces se vuelve las expectativas que yo tengo de la otra persona, pero esas son mis expectativas. Por eso es Claro. la parte de la aceptación de uno mismo, aceptándome uno mismo y entendiendo que la otra persona es totalmente diferente a mí, entonces puedo equilibrar esa forma en que me quiero relacionar, pero primero obviamente conmigo y entonces sí después con la otra persona, ¿cierto? Totalmente. Entonces, pues me gustaría, porque veo que ya el tiempo se nos está acabando por Dale, amigo, acá, dale. me gustaría compartir 5 cosas que yo Venga. hago, que a mí me funcionan para poder trabajar en permanecer en un nivel de bienestar emocional, porque esto es continuo, o sea, decíamos que no es un camino recto y ascendente, sino que es curvoso y es diferente, pero son cosas que yo hago, pequeños hábitos que a mí me ayudan a estar en ese nivel de bienestar y que trabajo mucho con mis clientes, ¿no? En las sesiones de trabaja esto, o sea, enfócate en esto. Y el primer punto es el conocerse a sí mismo, el hacer un alto, el permitirnos hacer esos inventarios emocionales de los que hablaba Rodo, ¿no? Que incluso lo podemos hacer como pequeños hábitos diarios, el llegar a la casa o a tu cama en la noche y decir qué sentí hoy, qué pensé hoy, cómo me sentí, qué logré, ¿no? Y poder reconocer aquellos aciertos o aquellas experiencias del día. Entonces, primer punto es conocernos a nosotros mismos, cuestionarnos, preguntarnos en todo momento, porque aquí está la clave de la forma en la que me voy a empezar a relacionar conmigo y con los demás. Y esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. No digo que ya me conozco al 100, pero creo que sí soy muy cuestionador y todo el tiempo me estoy preguntando ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene? ¿Qué me está generando esto? Entonces, primer punto es, date la oportunidad de hacer un alto y de cuestionarte, de voltear a verte, de conocerte. El punto número 2, y creo que es muy importante para empezar a trabajar también la autoestima, el amor propio, es ponte en primer lugar. Vamos por la vida queriéndole agradar a todo mundo y queriéndonos llenar de compromisos para que todo mundo nos acepte. Y es, ¿cuántas veces me comprometo a hacer algo que incluso va en contra de mí? Ponte en primer lugar, no pasa nada si un día no tienes ganas, no pasa nada si un día no quieres, o sea, aprende a decir no, aprende a poner límites, aprende a ponerte en primer lugar y a priorizarte a ti mismo. Y esto es priorizar tu bienestar, ¿no? Y se trata también de poner límites en la vida. El punto número 3 es, ¿cuál es tu motivus? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu gasolina? Es conéctate con tu para qué, del que hablábamos hace un ratito, ¿no? El para qué hago lo que hago, el para qué estoy en este trabajo, el para qué estoy en esta relación, el para qué, qué me motiva. Conectarnos con nuestras verdaderas motivaciones. El siguiente punto, y es algo bien importante y sobre todo en estos momentos, es estar cerca de nuestra manada, es conectarnos con nuestra gente, el estar en contacto con nuestras relaciones, el cultivar las relaciones, creo que es algo que todos necesitamos y todos deberíamos de darnos la oportunidad de prestarle atención, el estar cerca de nuestra gente y el estar en contacto con nuestros seres, ¿no? Sean las personas que sean en tu vida, tu pareja, tu familia, tus amistades, tus colaboradores de trabajo, es conecta con tu gente, conectar con nuestra manada. Y el punto número 5 es cuidar de nosotros mismos, es ponernos como prioridad, cuidar de nosotros mismos y entender que el cuidado personal no es un lujo, el cuidado personal es una prioridad. Y creo que si empezamos a trabajar en estos 5 hábitos, nos va a llevar a encaminarnos a estar en ese nivel de bienestar emocional del cual estamos hablando el día de hoy. Ya lo acabo de anotar. Para las personas que nos están viendo, lo anoté. Dije, porque posiblemente quieren preguntar o la gente que se vaya conectando. Bueno, pues ahí están los tips que nos acaba de dar Gerardo. Dice, Bambi, son geniales, chicos. Gracias por lo de chicos. Gracias. Luego se Saludos. ve. Gracias, saludos. Y dice Alejandro Chávez, qué buen programa, poderoso. Gracias, amigo, por vernos. Te manda saludos San Juana, saludos a Gerardo Rodarte, un fuerte abrazo, gracias por compartir. Saludos, San Juana. Muchas gracias, bendiciones infinitas. Y mi querido Gerardo, para terminar, algo que hacemos nosotros en Grupo Impulso, precisamente que se llama Convivencias, impulsando tu experiencia. Una experiencia que nos quisieras compartir y compartir a la gente de esto que has hablado, de este bienestar.
que nos quisieras compartir a la gente. ¿Cómo lo trabajaste? Una experiencia tuya, personal, que te haya servido. Pues bueno, creo que yo siempre hablo de la experiencia propia, nunca voy a hablar de algo que no conozco. Entonces, mucho de lo que hoy compartí es algo que yo he llevado a la práctica. Y como un ejemplo es esto justamente que acaba de sucedernos a todos, ¿no? Este tema del virus y la pandemia y todo. Fíjate que, bueno, a inicios de año yo tuve por ahí una experiencia de salud que me hizo parar totalmente agenda y venía de un ritmo muy, muy acelerado, ¿no? Venía de ritmo muy acelerado y eso me hizo pues tener ahí un episodio de estrés que me paralizó totalmente por ahí del mes de febrero. Entonces al principio para mí sí fue como muy choqueante y dije, ay, güey, ¿qué voy a hacer, no? Ahora. Y dije, bueno, pues está bien, si tengo que estar un mes en reposo, pues nos aventamos un mes en reposo. Y así fue. No contábamos con que nos iba a venir un virus, nos iba a venir una pandemia. Entonces en el mes de marzo empieza todo este tema del virus y pues obviamente fue parar totalmente todo y cambiar totalmente todo. Y al principio pues dije, bueno, pues me entrego a la experiencia, ¿no? Me entrego al momento y pues a ver qué pasa. Va a ser una buena oportunidad para mí de no hacer nada, ¿no? Y de repente escuchaba por ahí a muchos especialistas, a muchas personas que por ahí en Facebook Lives o compartidas que decían que si de esta pandemia no salías con un libro leído, con un nuevo curso, con una nueva carrera o con algo diferente, no te había servido de nada. Yo decía, pero ¿por qué? Claro. ¿Por qué tengo que salir si nadie sabemos ni qué hacer, ni nadie sabemos ni cuánto va a durar? O sea, como, ¿por qué tengo que, no? Yo dije, no voy a hacer nada, ¿no? Me voy a dar el permiso de simplemente vivirlo. Y claro, tampoco esperaba que fuera a durar tanto, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que dije, oye, pues obviamente cambió todo, cambió pues, pues hasta mi trabajo, obviamente para mí el 80% de mi trabajo paró porque pues todo era presencial, aunque sí había algunos proyectos virtuales, todo lo presencial. Proyectos que teníamos, amigo, que pues, nos frenaron. Luego hablamos de eso. Y ahí fue cuando ya empezó a generar, pues, estrés, le podría llamar estrés, ¿no? Pero dije, bueno, si yo hablo del bienestar emocional, si yo hablo de la inteligencia emocional, si yo hablo de todos estos temas, ¿por qué no ponerlos en práctica? Y creo que fue un buen momento para mí para dejarme pasar por todas esas experiencias y por todos esos conocimientos que en algún momento comparto y me di el permiso, por eso tengo tan arraigado este tema de bienestar emocional, porque lo puse en práctica para mí. ¿Qué hice? Empecé a observarme, empecé a mirarme a mí mismo, empecé a qué estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo esto, por qué siento esta ansiedad, por qué siento estos nervios, por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso. Empecé a cuestionarme muchísimo y entonces de aquí partió todo, ¿no? Y empecé a trabajar mucho en conectarme con las personas, con mi gente, con mis amistades, con mis colaboradores de trabajo. Empecé a conectarme mucho con las personas, escucharlos. Al escucharlos a ellos me permitía también escucharme a mí y al saber que ellos también de alguna manera también estaban viviendo algo similar, me tranquilizaba y decía, bueno, todos estamos pasando por algo como esto, o sea, no soy el único, ¿no? Me permitió entenderlo. Entonces, creo que el empezar a trabajar estos tips que yo les compartí me ayudó muchísimo a hoy poder estar en un momento distinto y el empezar a crear cosas diferentes para mi vida. Y eso es algo que me tiene pues muy, muy contento. Creo que aunque esto no se ha terminado, creo que hoy estamos en un momento diferente, una perspectiva distinta de las cosas y eso nos permite crear cosas diferentes o me permite crear cosas diferentes, que es lo que hoy estoy, ¿no? Entonces esa es la experiencia que yo les puedo compartir. Así que si decíamos que se escuchaba muy fácil, sí se escucha muy fácil, pero es un proceso que todos podemos vivir y que todos podemos, sí, permitirnos tener la experiencia, ¿no? De ahí Muchas va. gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Mi querido Rodo, por favor, amigo, concluyes. Pues fíjate que ahora que te escucho y de verdad, un gustazo conocerte, Gerardo. Igualmente. De verdad, yo diría casarnos con nosotros mismos al final, ¿no? Independientemente Totalmente. si crees o no en el matrimonio, eso es, no lo estamos discutiendo, es casarte contigo mismo, mirarte al espejo y decir, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la Esta es una muerte. frase que me acompaña ya desde hace
años, ¿eh? Oye, Gerardo, y eso que Rodo todavía no ha vivido Mer, o Ger en este Y momento. eso que todavía no. Pero vaya, Pero vaya, ya la sabe. yo me imagino esa frase en el espejo diciéndola porque se lo dices a tu esposa cuando te casas, se lo dices a tus hijos, se lo dices a medio mundo. Yo diría, Claro. el bienestar así, prometo amarte y respetarte Todos los días. todos los días de mi vida. Y es un romance que dura para toda la vida, como decía por ahí un autor, ¿no? Así es. Yo todas las mañanas me levanto y digo, ve, qué bruto, cómo me amo. ¿No? Qué bonito soy, ¿no? Claro, y es que sabes que cuando empiezas a hacer cosas para ti, cuando te empiezas a enfocar en ti, cuando empiezas a priorizarte a ti, empiezas a ver el mundo diferente. Y al ver el mundo diferente, empiezas a traer a tu vida también cosas diferentes. Entonces, no hay otra respuesta más que esa. Gerardo, la verdad, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a las personas que se conectaron, que siempre están aquí al pendiente de nosotros, de Grupo Impulso, de estas entrevistas, que como en un inicio lo platicamos Rodo y yo en su momento, que esto precisamente tiene que ver con la pasión. Por eso lo hacemos por pasión. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas. Gracias, Gerardo, de nuevo. Gracias, amigo. Gracias, Rodo. Gracias a ustedes. Y pues nos vemos el próximo jueves por Grupo Impulso, 7:30, ya lo saben, y con una muy buena invitada. Ya por ahí estarán viendo el tema. Y querido Gerardo, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gustazo, Rodo. Gracias, Juan, por la invitación. Abierto siempre a compartir este espacio con ustedes y pues encantadísimo y lo disfruté mucho también. Ojalá que sean como 3 horas a la próxima para hablar más. Gracias. Saludos, Bambi. Saludos a Cris. Mi amor, te mando besos. Le tengo que mandar besos. Ahorita no estoy en casa. Claro, claro. Cris, saludos. Saludos, mi querido Gerardo. Nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Termino Listo. Facebook Live.